Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí, encontrarme con ustedes nuevamente. Soy Rocío Muñoz, vamos a estar compartiendo temas de nuestra historia más reciente, se puede decir, dado los temas que conversamos aquí, que a veces nos vamos a siglos atrás. Y lo más maravilloso que es historia de la música y historia de la banda, del grupo musical, yo diría, más famoso de Chile. Saldrá gente a criticarme, pero para mí son los más famosos aquí y afuera como músicos chilenos. Vamos a hablar del libro que tengo aquí hoy en mis manos, Exijo ser un héroe, la historia de los prisioneros, nada más y nada menos me refiero a los prisioneros. Nos acompaña su autor aquí, Julio Oces. Bienvenido al programa, qué gusto tenerte aquí, Julio. Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación. Y saludos a la gente también, que sé que es mucha, que ve la radio, que piensa, dicen, ¿no? Así que muy contento. Y además muy contento además de estar en este espacio, que para mí es bien importante, porque en esta pasada he estado muy cercano a la historia y la academia, entonces eso me reconforta mucho, porque uno hace este trabajo con mucho cariño y ver que tiene una proyección ya incluso hacia lo histórico me parece muy interesante. Claro, esta es parte importantísima de nuestra historia musical y emocional, y además por la tremenda ligadura que tienen los prisioneros con nuestra historia en sí como país, con toda la historia social en la que ellos se involucran y son parte. ¿Por qué escribes sobre los prisioneros? ¿Desde fanatismo, desde curiosidad, desde que son una historia interesante de contar? ¿Qué te lleva a investigarlos a ellos? Bueno, en realidad es una tormenta perfecta, Rocío, creo yo, porque yo tenía 14 años cuando sale el primer disco de Los Prisioneros, así que son parte de mí, digamos, de tu historia. De mi biografía personal, ¿no? Yo crezco y entro en la adolescencia y hacia la adultez junto con Los Prisioneros, ¿no? Los Prisioneros se separan cuando yo tenía 20 años, digamos. Y curiosamente yo después empiezo a hacer una pequeña carrera escribiendo de música como cronista de música, como crítico de música, y ahí me toca encontrarme con algunos de los muchachos, pero especialmente hay un encuentro que me marca mucho, que es con Carlos Fonseca, el desaparecido hace muy poquito, histórico manager de los prisioneros, que me conocía mi trabajo en el diario. Yo escribí en el Mercurio en esa época, había escrito en La Tercera, había escrito en La Zona de Contacto, ya mi tema ya era la música ya, y me ofrece entrevistar al grupo que en esa época estaba teniendo alguna especie de acercamiento, todavía no se reunía. Estoy hablando del año 97 aproximadamente, entre el 97 y el 98, y eso se convierte en una serie de entrevistas que en un principio yo tenía la loca idea de que esto se podía convertir en un documental. Entonces, tal vez mi esparpajo a la hora de entrevistar a los muchachos fue que siempre yo pensé que eran pre-entrevistas, ¿no? Y eso yo creo que produjo también una situación de mucho relajo y de honestidad brutal también, ya sea por mi parte, como especialmente por la de ellos, que eran mi objeto de investigación. Y eso me permitió además acceder a todo el círculo de los prisioneros más íntimo, más estrecho, más esencial, durante cerca de 3 años, y me tomó un poquito más escribirlo, 1 año o 2 años más, y el año 2002 ya había tomado la decisión ya hace un rato que esto tenía que ser un libro, y se publica la primera edición de este libro, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy se mantiene. Curiosamente yo pensé que después de esto iban a salir muchas biografías de los prisioneros. Más bien han salido biografías de Jorge, han salido algunas biografías no autorizadas del grupo, pero esta se mantiene como la biografía que por lo menos está basada en conversaciones con ellos, ¿no? Claro, no es especulaciones. No, es lo que ellos te dijeron. Esto, claro, sí. Se podría decir que es una biografía autorizada, entre comillas, claro. O por lo menos no desautorizada. ¿Por qué exijo ser un héroe?
Es muy interesante la pregunta, Rocío, porque creo que se conecta con la manera que tú has tenido de definir a los prisioneros cuando comenzamos este espacio, ¿no? Los prisioneros, siento yo, y me terminé dando cuenta mientras hacía las entrevistas, mientras escribía, yo diría más que nada, son más que músicos conocidos, ¿no? Claro. Son más que personajes muy famosos. Son 3 chicos de una esquina perdida del departamental con la Panamericana que pasan a convertirse en héroes nacionales, ¿no? La canción que yo cito en el título del libro viene en el álbum Pateando Piedras, que es como el disco esencial de los prisioneros. Y Jorge González se pone en el término del hablante de alguien que en realidad tiene una vida totalmente normal, totalmente corriente, y exige su derecho, como dijo Andy Warhol en un momento que todos íbamos a tener 15 minutos de fama, exige su derecho a destacar en la sociedad, ¿no? Los prisioneros lograron todo eso. Imagínate que los prisioneros se separan ya el año 90 ya no existían, y todos eran muy jóvenes, apenas superaban la veintena de años, ¿no? Entonces ellos ya a los 20 años eran héroes, ¿no? Entonces este libro finalmente es la crónica, es el viaje de esos héroes, ¿no? Es un viaje que entre medio tiene también episodios de paseo por la oscuridad, tiene episodios de redención, tiene episodios más alegres, ¿no? Episodios un poco más oscuros, y eso es lo que, digamos, trata de narrar este libro, donde yo también me incluyo mi punto de vista, porque sentí que era importante que la gente sintiera cómo era conocerlos a ellos, ¿no? O sea, no solamente el relato que está en primera persona, está mucho el relato de ellos en primera persona, sino que tenía la sensación de que dentro de mi misión estaba también plasmar un poco lo que era conversar con ellos en su entorno naturales, ¿no? Ahí no estamos a veces comiendo un plato de fideo, o a veces vamos por la calle, digamos, está todo narrado ahí, ¿no? Bueno, lo que a mí me ha gustado, además que trae algunas imágenes buenísimas, hay muchas, sí. Quiero que vamos comentando algunas, pero hay una que me llamó mucho la atención y es una entrada de 1.000 pesos para ¿Viste? ver a los prisioneros. Mira, hay algo súper bonito y que eso lo permite, la verdad, esta edición, que para mí es la edición definitiva del libro, que lo permite Edición EUC también, que al fin el libro sale publicado como... Yo siempre soñé que salía publicado con una buena corrección de estilo para que el texto fluyera bien, pero especialmente nos pegamos un salto en materia gráfica, ¿no? Durante 25 años me entenderás que he podido acumular una serie, y ella es probablemente la colección gráfica más importante, con entradas, fotos, recortes de prensa, en los que iba aportando distinta gente, desde fanáticos de los prisioneros hasta gente que se había hecho coleccionista, gente de afuera también que me mandaba algunas fotos. Y la verdad decidimos que este era el momento para tirar toda esa carne a la parrilla, ¿no? Además que tantos fotógrafos que colaboró con los prisioneros, tanta gente que diseñó para ellos, y sentíamos que en cierto sentido también tenía que haber una especie de tributo a toda la obra gráfica de los prisioneros que nos ha marcado tanto, ¿no? Esa paleta de colores, esas imágenes. Ya tú ves que para la portada tuvimos el honor de que el fotógrafo Jorge Verán Mayer, que es el autor de esas legendarias fotos de los prisioneros, ¿no? Ahí con las torres de alta tensión, con los bototos, claro, nos cediera esas imágenes y la imagen de la contraportada, que son imágenes legendarias del grupo, y que también era otra forma de narrar otra historia, ¿no? Aparte de lo que yo podía decir con palabras y lo que ellos podían decir con palabras, está también el registro gráfico de cómo fueron evolucionando, además, y su imagen y todo, ¿no? Ahora que los miro en estas fotos y los veo vestidos, como yo decía, está muy ligado a lo emocional para quienes nacimos en los 80, bueno, me imagino que la gente en los 90 también, 70, por varias décadas, porque uno los ve y recuerda desde las zapatillas que usaban en las fotos, los jeans, en una época en donde estábamos, por así decirlo, aislados del mundo. Hay cosas bastante particulares si uno habla con gente de otros países que aquí no llegaban. Teníamos como nuestra propia subcultura chilena, que bueno, también creo que se tradujo muy bien en la serie Los 80. Así es.
Y los prisioneros son un ícono fundamental de toda esa época. Te invito a que hagamos una pausa, Julio, para que ya nos vayas contando más detalles de este libro que estamos compartiendo con ustedes hoy día, Exijo ser un héroe, esta biografía de los prisioneros. Hay mucho que queremos saber porque también hay mucho mito en torno a esta gran banda chilena. Hoy nos acompaña el autor de este libro, Julio Oces. Ya volvemos en esta conversación. Estamos de regreso aquí en la hora del museo conversando de la historia de los prisioneros, que yo decía, los prisioneros, aparte de ser unos músicos inigualables en nuestro panorama musical chileno, están muy ligados con nuestra historia política, social. Revisamos algunas de las fotos, yo te preguntaba por esa decisión editorial, aquí hay algunas entradas, todas así como de 1.600 pesos de los años 90, 1.000 pesos para conciertos de los prisioneros. Ya, hay mucho material que obviamente es polémico todo de entrada, como esta frase de las primeras páginas que dicen los buenos músicos son aburridos. Esto era un titular de diario y ahí como que marca la pauta de quiénes son los prisioneros, ¿no? Sí, yo creo, la verdad, en este tiempo he tenido tiempo, valga la redundancia, en todos estos años he tenido tiempo para poder ahondar en el mito de los prisioneros desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque la verdad, uno tiende a pensar en el impacto que ellos tuvieron desde que existen, pero se producen una serie de conjunciones virtuosas para que los prisioneros logren ser lo que son, ¿no? Y una de esas también es lo culto que era Jorge González, era un tipo muy leído, y esto le permitía también ser, de hecho, Carlos Fonseca, el manager de los prisioneros a quien me refería hace un rato, y a quien nunca voy a dejar también de tributar cada vez que puedo. Una de las cosas que primero le llama la atención a Fonseca de Jorge González es lo respondón que era, ¿no? Era muy bueno para responder. En la universidad le discutía a los profesores un rasgo que ya tenía cuando estaba en el colegio, y eso era porque era un tipo culto, digamos. Era un tipo culto, un tipo que venía de una casa de clase media, de la comuna de San Miguel, pero que había leído bastante. Entonces eso le permitió este perfil no habitual del rockero, ¿no? Un rockero que estaba preparado para responder. Ahora, el problema es que Jorge González siempre estuvo muy preparado para responder. Entonces parecía que estos chispazos de iconoclastas, ¿no? Estos chispazos de asertividad le salían muy, muy rápido, ¿no? Y así como tal vez hubiera sido humorista, esto hubiera devenido en ser bueno para la talla. Jorge González era bueno para la ironía y bueno para responder, y eso siempre lo hizo un carne de titular, ¿no? Claro. Siempre, o sea, de hecho, críticas claro, también para lo que no les gusta esa forma de ser. esa forma de ser, claro, un tipo sin filtro. Yo bromeaba, claro, yo bromeaba con él y le decía, Jorge, a ti como que él nació sin la neurona de la discreción, ¿no? Tal vez los chilenos no estamos acostumbrados a ser tan directos. Claro. Bueno, Jorge González, la verdad, nos impuso este nuevo tipo de personaje de la cultura pop, ¿no? Confrontacional y todo. Tal vez esto lo vimos después ya cuando entramos en periodos políticos más álgidos, pero en esa época la verdad esto no se veía para nada, ¿no? Yo creo que todavía probablemente, no sé si hay muchos rockeros o hay muchos personajes pop que sean tan dados a la diatriba, ¿no? No sé, a responder así. Sí, y a meterse un poco más, porque a veces se quedan solo en el ámbito de la música, pero no opinan de nada más. No hacen comentarios tan incisivos, claro. Claro, en mi visión desaprovechan ese lugar donde están, ¿no? Así es. Donde pudieran hacer cambios, pero bueno, estamos hablando ahora de los prisioneros que por supuesto sí lo hicieron. Con esta frase que yo leía a un principio de los buenos músicos son aburridos, ¿estudiaron música alguna vez los prisioneros? ¿Cuál era su formación? ¿Cómo derivaron a transformarse en esta gran banda? No, en realidad Jorge conoce a Carlos Fonseca, Jorge se mete a estudiar música y siente que no era suficiente. O sea, lo que más beneficia en el fondo a Jorge González estudiando música, estudiando licenciatura en música ese semestre que estuvo, digamos, en la universidad,
fue precisamente en conocer gente que estaba en lo mismo, ¿no? Esto pasa mucho con los músicos de pop y de rock, que en general los músicos de rock y los músicos de pop se forman como buenos auditores de música, ¿no? O como buenos fans de música, y aprenden a tocar sobre la marcha. Tal vez el rasgo más punk que podían tener Los Prisioneros eran que ellos son exactamente músicos do it yourself, o sea, músicos que se entrenaron a sí mismos, ¿no? Y esto es muy, muy habitual en el rock. Todos escuchaban distintos tipos de música y tal vez eso produce esta especie como de mezcla tan extraña de Los Prisioneros. Miguel Tapia le gustaba mucho el rock clásico, le gustaban los Beatles, le gustaba el Electric Light Orchestra. Jorge González era mucho más de formación radial. Él escuchaba mucha radio y le interesaba mucho cómo estaban hechas las canciones de la radio. Entonces, si uno va avanzando en la carrera de Los Prisioneros, se va dando cuenta cómo este rasgo cada vez aparece mucho más, y en el disco Corazones ya explota, ¿no? Claro. Cuando ya escuchamos todo ese romancero latino mezclado con música tecnopop. En cambio, el más probablemente rockero, por así decirlo, más rock and rollero de Los Prisioneros era Claudio Narea, que era tal vez el músico que estaba un poquito más incipiente, ¿no? Todavía no estaba bien formado como músico cuando surgen Los Prisioneros, pero rápidamente de esa misma falta de formación, digamos, convencional, surge una actitud que representa a Los Prisioneros, ¿no? Una actitud tal vez un poquito más agresiva, una actitud tal vez un poco más seca, no como la de los músicos que están totalmente preocupados y en control absoluto de su virtuosismo, sino músicos que están más bien con una actitud un poquito más distante, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo reacciona igual al nerviosismo. Yo creo que Los Prisioneros también tenían un poco de nerviosismo, y eso lo hace muy conocido en los ambientes universitarios, porque nunca sabía qué es lo que iba a pasar entre el público y el grupo, ¿no? Entonces yo diría que Los Prisioneros siempre fueron más artistas o más performers que músicos, pero rápidamente, y cuando surgen sus discos, vemos que el objeto canción es donde ellos mejor se mueven. Siendo mejores o peores músicos, es el objeto canción lo que los define finalmente, ¿no? Bueno, aquí hay tanto que hablar, porque cuando hablamos de estilos musicales o cuál era la inspiración de cada uno, tú hablas de la radio, que por supuesto para mí la radio es inmortal, por eso estamos aquí hoy día. Así es. Puede existir el cine, la televisión, internet, redes sociales, pero aquí seguimos todos los días, y donde uno vaya se sigue escuchando la radio. No existe el que no hay señal. Pero es una época en que estábamos en dictadura, no había internet. Había cassettes pirateados que uno se los copiaba, tú tenías y uno lo ponía a copiar para tener el mismo cassette que algún amigo, algún hermano, qué sé yo, cuando uno le metía el lápiz Bic y ahí adelantado retrocedía el cassette. Entonces es esa época en la que ellos hacen música finalmente sin haberla estudiado formalmente, y se lanzan a esta osadía de tener una banda musical en el fin del mundo en plena dictadura. ¿Cómo es eso posible? Mira, cuando hace pocas semanas fallece Carlos Fonseca y se produce esta discusión de su verdadero rol dentro del grupo, yo citaba el último diálogo de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, cuando el personaje de Blanche Dubois dice I always depended on the kindness of strangers, ¿no? O sea, siempre he dependido de la amabilidad de extraños. En general, los grupos de música siempre dependen de la amabilidad de extraños. Entonces, estos tres chicos perdidos de la esquina de Departamental con la Panamericana que te decía, probablemente no hubieran avanzado mucho más en San Miguel si Carlos Fonseca no los saca de ahí y los convierte en migrantes dentro de su propia ciudad, digamos. En general, los músicos suelen ser migrantes a veces dentro de sus propios países, pero a veces dentro de sus propias ciudades. En ese caso, Los Prisioneros nunca habían salido de la comuna de San Miguel. Entonces, cuando se van a tocar al Comendador de la Católica, o se van a tocar a la USACH, o se van a tocar a Yabuchef, ¿no? Ellos eran migrantes dentro de su propio país, ¿no? Entonces, ellos, de esta especie como de juego, que ellos empiezan a tomar en serio,
rápidamente ya son músicos profesionales, ¿no? Son músicos profesionales que además están en permanente cuestionamiento con su rol como ídolos. Claro. ¿No? Es que además en una época en la que había que cuestionarse eso también, un poco más de contenido y no solo una cara bonita. Exacto, sí, claro que sí. Julio, hagamos una pausa porque hay tanto que conversar de los prisioneros. Además, como yo decía, para los que tenemos la edad que tiene Julio, yo y mucha otra gente, un tema que nos apasiona particularmente o nos une de alguna manera. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Estamos conversando con Julio Oces, autor de Exijo ser un héroe, esta historia de los prisioneros. Mencionaba Julio que salen de San Miguel a tocar en algunas universidades, a hacer tocata, que son migrantes. Claro, yo recuerdo que tampoco nunca había ido a San Miguel. Yo creo que cada uno era parte del sistema, claro, ¿no? Vivir aislado cada uno en su comuna y sin salir a recorrer. ¿Cómo empieza este circuito? ¿Cómo se empiezan a dar a conocer, a transformarse? Porque una cosa es que haya alguien que dice, estos cabros son buenos, pero de ahí a que ya empiecen a ser parte del circuito musical, como yo decía, además era bien incipiente porque eran años difíciles, estaban recién abriéndose un poco las cosas. Me parece que acá se produce otra de esta serie de accidentes benditos, Rocío, porque uno acá ya entra como en las disquisiciones de si los prisioneros empujan su tiempo o es su tiempo el que empuja al grupo, ¿no? Cuando el grupo surge con el amparo de Carlos Fonseca también empieza rapidito cuando ellos se empieza a ser conocido primero en el círculo universitario. Del círculo universitario rápidamente surge interés de los movimientos contraculturales, ¿no? Rápidamente se empiezan a juntar con pintores, con performers, ¿no? Escritores los iban a ver, fotógrafos, había muchos fotógrafos interesados, la prensa contracultural de la época también, ¿no? La revista La Bicicleta los empieza a cubrir de inmediato, pero también se produce una especie como de problemática autodefinida dentro del mainstream, ¿no? Porque uno pudiera pensar que los prisioneros estaban censurados de inmediato y nadie los quería publicar. No, había mucho interés por publicar. De hecho, Rosario Guzmán Errázuriz publica una crónica que yo creo que está reproducida ahí, que es de marzo del 85 y ellos ya salen en la revista Weekend, ¿no? Ese mismo verano, bueno, Carlos Fonseca ya lo estaba poniendo en su propio programa en la radio de Beethoven, pero Pirincho Cárcamo los toca en la radio Galaxia. Y eso se convierte en un hito para la carrera de los prisioneros, porque que Pirincho Cárcamo te tocara con su varita para el programa Hecho en Chile o lo que fuera que estaba haciendo el programa de los pedidos que tenía en la mañana, ya era una especie como de visto bueno, ¿no? Claro, un trampolín ahí. Exacto, entonces los toca Pirincho Cárcamo, empiezan a sonar en otras radios como la Pudahuel, por ejemplo, pero en esa época también los prisioneros empiezan a hacer giras. Carlos Fonseca primero hace una especie de scouting, recorre, se da cuenta que en el sur puede haber interés por los prisioneros y se da cuenta que en Concepción había una movida cultural y contracultural y relacionada con la música y con el arte y con todo, que era mucho más potente, mucho más intensa y mucho más cohesionada que la santiaguina y mucho más transversal. La santiaguina obviamente estaba bastante confundida y fragmentada por el asunto del que estábamos hablando de la situación de la capital, ¿no? Claro. Con lo segmentado que está Santiago también en cuanto a barreras sociales y todo eso. En Concepción no pasaba mucho eso, entonces los prisioneros se van a Concepción y ahí yo diría que se transforma en el ícono contracultural o el ícono cultural que conocemos. Cuando vuelven de Concepción los prisioneros, en los primeros viajes que hacen al sur, yo diría que vuelven convertidos en los prisioneros que nosotros conocemos, ¿no? Vuelven ya mucho más empoderados de lo que ellos son. Ya no son el grupo, digamos, incipiente, ya son un grupo consagrado. Y detrás de los prisioneros, ellos empiezan a preparar su segundo disco que sale por EMI. EMI empieza a distribuir su primer disco que sale con un primer tiraje independiente de 1000 cassettes, y esos cassettes hoy día valen oro, imagínate. Y ellos rápidamente empiezan a empujar toda una escena. Se traen, Jorge González de hecho produce el primer disco de Emociones Clandestinas, Grupo de Concepción, empieza el sello EMI,
trae a otros grupos, trae a Aparato Raro, trae los mismos Emociones Clandestinas. Por esa época también empiezan a surgir electrodomésticos. Entonces, por eso te digo que aquí uno ya empieza ya a perder registro de si los prisioneros empujan su tiempo o es toda esta serie de accidentes benditos de los que te digo los que empujan finalmente el mito de los prisioneros. El hecho es que ya en el año 85 y cuando ya sale Pateando Piedra, ellos ya eran totalmente una personalidad dentro de la música, no solamente chilena, sino latina. Empiezan a hacer lentamente un poquito de ruido cuando ya sale Pateando Piedra y sale una canción como El Baile de los que Sobran, que se empieza a convertir en canción del año de a poquito en todos los países que nos limitan, hasta casi llegar a México. No llegan a México primero, pero Perú, Colombia, Ecuador, todos empiezan a acoger el mito del prisionero, digamos. Bueno, ahí mencionabas una de las canciones más himnos, se podría decir. ¿Qué pasa con las letras? Ahí, y en el fondo la pregunta va a cuál era la idea de los prisioneros. ¿Simplemente querían hacer música? ¿Querían decir algo? ¿Querían ser estrellas del rock pop? ¿Qué pudiste tú encontrar ahí en todas estas conversaciones que tuviste con ellos? Esto es parte de las discusiones de las que te hablaba, Rocío, que uno tiene que tal vez profundizar con el paso del tiempo como biógrafo para poder referirse a su objeto de investigación. Hay dos puntos de vista en los que uno podría analizar el componente del contenido de las canciones de los prisioneros. Uno es el componente de sincretismo cultural que tiene, ¿no? En la casa de Jorge González todavía quedaban algunas publicaciones de la editorial Quimantú. Entonces, Jorge había leído publicaciones, digamos, por así decirlo, de la República Socialista, ¿no? Había leído publicaciones marxistas, él me decía que leía mucha literatura de países pobres, ¿no? Entonces, cuando Jorge escribe en Mueva la Industria, cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más, los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. ¿Tú ahí percibes alguno, no? Podría ser algo, un parafraseo de Tolstoy o claro, de, no sé, algo que te recuerda a esos países pobres. Entonces tú ahí tienes como el origen tal vez estético de esa mixtura. Pero también si uno piensa cuál es la posición política de los prisioneros, y aquí es donde ya entramos a un tema que es mucho más interesante en plena conmemoración de los 50 años del golpe, vemos que los prisioneros surgen en una sociedad despolitizada a la fuerza, ¿no? Una de las primeras cosas que hace Pinochet para tomar control territorial del país es tomar control de los territorios, o sea, es tomar control de las comunas, ¿no? Y en las comunas lo que hace la dictadura es que te aleja de las decisiones nacionales y las convierte en decisiones de participación social. Uh-huh. Es decir, tú si te quieres relacionar con el gobierno, con el Estado, te relacionas a través de los programas para el adulto mayor, los programas recreativos, ¿no? Los programas, es decir, los programas deportivos. Entonces esto aleja a las comunas especialmente de las decisiones nacionales, ¿no? Uh-huh. No estábamos teniendo elecciones. Entonces, por tanto, los prisioneros son una banda que tiene un comentario social fuerte por esta formación cultural de la que yo te hablaba de Jorge González y también porque él tenía una visión muy particular y mucha opinión sobre las cosas, pero también son canciones de corte social, pero desde un lugar despolitizado. Entonces eso la hace, de hecho en un momento, y esto yo lo menciono, pero cada vez que puedo lo comento, en un momento los prisioneros se convierten en un problema más que político, filosófico, ¿no? El Partido Comunista los manda a espiar, porque ellos pensaban que tal vez podían tener alguna conexión con la dictadura. Claro. Mientras tanto la dictadura también los tenía vivo el ojo porque pensaban que podían ser instrumentos de la izquierda, ¿no? Finalmente no estaban ni allá ni acá. Eran chicos que habían tenido educación de liceo público, como dice Jorge, y eso los conectaba con la realidad. Esa era la conexión política que tenían. No era más que esa. Sin embargo, era esa. Así de potente, ¿no? O sea, cuando hablan de los 12 juegos, que son los 12 años que nosotros pasamos en el colegio, hay una conexión profunda con la realidad, ¿no? Y que es curioso. Insisto, estos tres chicos de una esquina perdida departamental con la Panamericana se convierten en eso, ¿no? Probablemente de los comentaristas más lúcidos que hemos tenido sobre nuestra realidad en dictadura o nuestra realidad neoliberal, digamos, ¿no?
Bueno, es que es parte de por qué fueron tan exitosos, yo creo, porque nos representaban a toda una generación o a varias generaciones que estábamos en ese mismo lugar, en esa misma situación. Vamos a una pausa, Julio, para que volvamos con los últimos detalles. Bueno, uno pudiera conversar tantas cosas, sobre todo, como decía, porque hay mucho mito en torno a la historia de los prisioneros. Ya volvemos. Volvemos con más historia de Exijo ser un héroe, el libro de Julio Oces, quien nos acompaña aquí en el programa y quien ha tenido la gentileza de compartir con nosotros todos estos detalles de los prisioneros. Hay un punto que lo he dejado aquí un poco para el bloque final, y es la separación de los prisioneros. Y además aquí hay una portada que a mí también me llamó mucho la atención en el libro, ¿no? Que le preguntan a Jorge González sobre este encuentro que va a tener con Claudio Narea y dice, como siempre, muy en su tono, será un placer. ¿Qué pasa? ¿Hay indicios de por qué se separan, indicios reales, no lo que se hayan contado en sus diversas versiones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en general las separaciones de los grupos de música nunca son tan sencillas y son siempre mucho más complejas de lo que parecen. O sea, es decir, los Beatles no se separaron solamente por la influencia de Yoko Ono, ¿no? Claro. Y en Los Prisioneros pasa, digamos, un conjunto de cosas y una sinergia de cosas que es bastante parecida. Sin duda hay un quiebre de la amistad. Hay también un crecimiento personal de los muchachos que se empieza a disparar, digamos, para distintos lugares. Jorge González empieza a tener mucha más ambición artística probablemente que sus compañeros, ¿no? Precisamente Jorge se siente muy cómodo con este entorno contracultural, ¿no? Con amigos artistas, con amigos pintores, con amigos fotógrafos, con amigos, ¿no? Y entonces él empieza a crecer en su propia ambición artística. Y tanto Miguel como Claudio veían la música de otra forma, ¿no? La veían de una manera tal vez más simple. Ahora, no es lo mismo obviamente tener a un genio musical como Jorge González, probablemente uno de los músicos con capacidad autoral más importante de nuestra historia, junto con Violeta Parra, con Víctor Jara, con el Pato Mans, probablemente con Laura Salinas. Tendríamos que dejarlo ahí, ¿no? Como objeto, como autor y como creador del objeto canción. Pero hay otras cosas también. Obviamente hay un quiebre de la amistad cuando se produce esta transgresión, ¿no? De que uno de ellos se involucra con la pareja del otro, ¿no? Pero también había un contexto económico que era muy difícil para los prisioneros. Era una banda que en general no era auspiciada, no tenía la venia de la empresa privada, nunca la tuvo. Ellos tenían que, en el fondo, armaban una gira gigante donde los que menos ganaban dinero con esa gira eran ellos mismos, porque tenían que pagarle a todo el mundo. Y también se produce la conjunción política perfecta para que los prisioneros cesen su actividad en Chile, porque el año 88 ellos, en una entrevista con el diario La Época, se manifiestan a favor de la opción no en el plebiscito de octubre de ese año, y esto hace que los militares se enojen, ¿no? Y la dictadura les empieza a negar los permisos en todos los lugares administrados por la DIGEDER, que eran prácticamente todos los lugares que podían albergar a un grupo de la popularidad de los prisioneros. Estamos hablando de gimnasios, estadios, ¿no? Todos estos recintos que eran administrados por brigadieres en general, ¿no? Entonces, eso produce que los prisioneros bajen su actividad, o sea, pese a ser el grupo más importante de Chile, bajen mucho su actividad en Chile, no pueden hacer giras, tienen que irse para afuera. Esta apuesta tiene un costo personal muy grande para ellos, alejarse de su familia, entre ellos mismos surgen las fricciones, ¿no? Entonces, todo esto termina con la salida de Claudio Narea, digamos, tipo año 89, y finalmente entre el año 90 y 91, 92, que es cuando Jorge González y Miguel Tapia rearman Los Prisioneros como un dúo con músicos de acompañamiento para promocionar el disco Corazones.
ya sentían un poco que el proyecto estaba agotado, probablemente, y ellos naturalmente empiezan a ver decaer el fenómeno Prisioneros. De hecho, Carlos Fonseca abandona el grupo después de estas 2 noches legendarias de Los Prisioneros en el Festival de Viña, cuando ya pagan o el Festival de Viña paga su deuda con Los Prisioneros y los invita con esta nueva conformación. Ellos hacen estos 2 shows con este formato entre techno y rock, ¿no? Y ya parecía que Los Prisioneros estaban agotados, digamos. Estaban agotados por todas estas razones. Entonces no fue solamente una razón, sino que toda esta conjunción termina debilitando al grupo y termina, digamos, yo siempre voy a ser un convencido de que el grupo solamente existe en la medida en que existe la amistad entre ellos 3. Cuando la amistad se rompe, que es una amistad, recordemos que es una amistad adolescente, uno, en general, tú y yo, Rocío, no estamos obligados y no hemos estado obligados a mantener nuestras amistades de la adolescencia. Claro. Los Prisioneros sí, ¿no? Entonces ellos tuvieron que vivir las consecuencias de eso, ¿no? Claro, son los ciclos naturales de la vida. Uno Claro. va relacionándose con otras personas a medida que vamos evolucionando y los otros, bueno, es parte natural y normal de la vida. Hablando de la adolescencia, hay una foto fantástica que no sé si se las vamos a poder compartir, que es esta foto de colegio, Claro, de ahí están curso los que 3, está sí. aquí. Yo no sabía que estaban los 3 en el mismo Estaban los curso. 3 en el mismo curso y se sentaban uno al frente, se sentaba uno detrás del otro, claro. O sea, eran amigos ya no solo como amigos, sino compañeros de curso. Sí, Jorge y Miguel especialmente, que son los que arman el grupo, y Claudio se suma a esto. Además tenían una especie de cofradía, los Papafuentes, que eran, digamos, como los nerds del curso, y hacían cosas, y inventaban canciones. Por eso te digo que hay un traspaso desde el juego, ¿no? Desde la actitud de crear música y crear diversión como un juego. Ellos también hacían cómics y todo eso, hasta este momento en que yo te digo que ellos salen ya, son aceptados por el ambiente universitario y se convierten en Los Prisioneros como naturalmente, pero cuando ya cuando la sociedad los adopta como un grupo artístico. Antes de eso, juegan a ser lo que son, digamos, ¿no? Bueno, está buenísima todas las fotos, todas las imágenes. Aquí además una carátula de cassette, me acordé cuando venían las letras de las canciones, era lo máximo. Oye, cuando sí, uno podía claro. acceder a eso. Uno lo abría con eso bueno, que ahora con el vinilo, con la resurrección del vinilo, un poco está volviendo esto de que uno, el placer de abrir eso y leer De las letras, desplegar, la claro. conexión física con la música, ¿no? Que la hemos perdido un poquito. Claro. Es que era un lujo poder tener esto, porque si no uno se sentaba a escuchar con el cassette Claro. y a transcribir la letra. Claro, sí, recuerdo eso. O transcribir las letras en inglés por fonética, ¿no? Sí. Me acuerdo haber transcrito completa Careless Whisper de George Michael según como yo la escuchaba, sí. Te la podría cantar ahora y pasaría mucha vergüenza. Con esa traducción que hiciste. Exacto. Bueno, en una era pre-ChatGPT, Exacto. que hoy día uno pone lo que quiera y ya no está eliminando también muchas, ¿cómo decirlo? Oficios a lo mejor que hoy día ya son absorbidos ahí, pero bueno, esto sigue siendo una joyita poder tener estas cosas y además esta foto con los prisioneros ahí. ¿Qué pasa hoy día con los prisioneros? ¿Has tomado tu contacto con ellos? ¿O qué te da la impresión? No sé si tú los has vuelto a ver, si te contactas con ellos regularmente. Parte de esta labor que se convirtió finalmente en la gran historia que he seguido en mi vida, en mi vida periodística, ¿no? Ya llevo 25 años detrás de esta historia. Siempre estoy pendiente de lo que pasa con ellos. Jorge está retirado de la música por condiciones de su cuadro, del cuadro muy grave de salud que le afectó el año 2015 con múltiples ACVs, ¿no? Que le dejaron secuelas tanto motrices como especialmente lingüísticas, yo no diría cognitivas, porque la gente que está cerca de él lo ve como una persona completamente en la habilidad de sus facultades mentales. Esto tal vez al desplazarse, al hablar, es una persona distinta. Pero sin embargo,
aunque él ya no esté en los escenarios, tanto Miguel como Claudio están tocando el repertorio de los prisioneros. Claudio estuvo ahora en una gira por España, por Estados Unidos, tocando ese repertorio. Miguel Tapia acaba de volver ahora este año, a propósito de los 40 años del grupo, a tocar ese repertorio, especialmente el repertorio más electrónico de los prisioneros. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, Rocío, incluso más que lo que ellos mismos pudieran estar haciendo, es el impacto que tienen los prisioneros en los niños, fíjate. Hace algunas semanas partimos la promoción de este libro en el matinal de TVN, en el Buenos Días a Todos, y conversaba con alguien de ahí de maquillaje que me decía que su hijo de 9 años y un poquito más canta las canciones de los prisioneros, se vuelve loco por las canciones de los prisioneros. Conversaba también con un amigo el fin de semana que me decía lo mismo, ¿no? Que su hija o su hijo le pidió para esta Pascua los discos de los prisioneros. Entonces, ahí donde ya, claro, porque tú y yo conocemos todo esto y tenemos la percepción de todo este fenómeno que significan los prisioneros en lo social, en lo cultural y todo. Pero a mí nunca me deja de llamar la atención lo importante que son esas canciones y cómo conectan emocionalmente con un ser profundo que me encantaría que dijéramos que es solamente chileno, pero no es solamente chileno. Hay un ser profundo latino, sí, en español, ¿no? De nuestro tercer mundo, que nos hace conectar tan emocionalmente y tan fuerte con esas canciones desde que somos niños, ¿no? Así es, nos sentimos profundamente interpretados y en todo, en su musicalidad como en las letras. Julio, se me pasó volando todo este programa, además que es bueno hablar estos temas que uno conoce, que ha vivido, que los siente. Y darle una vueltecita más, ¿no? Claro, además poder conocer aquí, infórmense bien sobre la historia de los prisioneros real aquí en sus propias palabras, ¿no? En toda la mitología que hay en torno a ellos. Así que muchas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros aquí. Gracias a ti y gracias a la USACH también por la invitación. Nos despedimos por hoy, nos volvemos a encontrar mañana como siempre aquí en Santiago TV y en la 94.5 FM. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.